bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros Colombia. Me acompaña nuestro aliado desde Bogotá, Carlos Alonso Sierra Galindo. Bienvenido, Carlos. Gracias, Melbourne. Un gusto estar contigo nuevamente para debatir todos estos temas tan interesantes y algunos de ellos tan preocupantes que hoy rodean a Latinoamérica y particularmente a Venezuela, Colombia. Así es, el tema es bastante preocupante porque vamos a hablar de los conflictos que existen en la frontera colombo-venezolana y también todos los aspectos que se plantean a nivel geopolítico de la región. Tenemos un invitado, pero antes de darle la bienvenida, quiero pedirles a todos que se activen desde el superchat. Muchísimas gracias a todas nuestras llaves, nuestros moderadores que siempre están trabajando duro para eliminar los comentarios de los bulos, etcétera. Mil gracias a todos por seguirnos y recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like y compartan este video con sus amigos y familiares. Ahora sí vamos a darle la bienvenida. ¿A quién tenemos de invitado, Carlos? Sí, Melbourne, nuestro invitado es un coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia. Él es Jaime Ariza Girón. Él es profesional en asuntos internacionales y en asuntos políticos. Es experto en temas de inteligencia y seguridad y defensa. Es profesor, es analista y bueno, es muy conocedor de todos los temas que vamos a hablar hoy. Es un gusto darle la bienvenida al coronel Jaime Ariza. Bienvenido, coronel. Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Carlos, un saludo muy especial. Señora Melbourne, un saludo muy especial, muchas gracias. Bueno, coronel, yo quisiera empezar nuestra conversación con el punto que prácticamente preocupa a Estados Unidos y preocupa prácticamente a la región. Y es el hecho de tener en estos momentos un conflicto armado en la zona fronteriza de Venezuela y vemos actores externos que han sido de hecho denunciados por el gobierno de Colombia y aupados por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo es su perspectiva en relación a este conflicto armado que pareciera no tiene fin y que cada día pues es utilizado ya desde el punto de vista geopolítico por otros actores internacionales? Pues la situación se ha venido agravando debido a la complacencia que ha venido teniendo el gobierno venezolano, no ahora, sino desde hace más de 20 años, en el cual la guerrilla colombiana, a partir de las conferencias octava de la FARC y del tercer congreso del ELN, decidieron volcarse hacia las fronteras. Eso en un inicio, en la década de los 90, tenía como fin crear funciones de enlace con los gobiernos que en ese momento eran de la Cuarta República en Venezuela y el gobierno ecuatoriano. Posteriormente, y después del ascenso de Chávez al poder, pues esa relación, ya sabemos, era una relación bastante estrecha. Uno de sus ministros y miembros de la inteligencia venezolana, Rodríguez Chacín, era uno de los más entusiastas colaboradores de la guerrilla colombiana en la frontera. Y esta circunstancia dio para que una vez iniciara la ofensiva militar del Plan Patriota, que desplazó y venció la guerrilla en el ámbito interior de Colombia, pues estos buscaran refugio en el vecino país, ¿sí? Esto queda muy bien ilustrado después de la baja en combate del sujeto Raúl Reyes, el cual, cuando se incautaron los documentos, quedó implícitamente quedó muy claro que esta gente venía colaborando con el gobierno, el gobierno venezolano venía colaborando con la FARC. Para eso traigo 2 a 3 cosas para recordarle a la opinión pública nacional e internacional que Chávez en el discurso a la Federación del 2008 pretendió que le reconocieran beligerancia a la FARC y al ELN. La misma actitud tuvo el sujeto Correa en el Ecuador cuando dijo que el Ecuador no delimitaba con el Estado colombiano y con Colombia, sino con organizaciones ilegales. Una vez, pues, la guerrilla
toma posesión en diferentes partes del Machique venezolano, el Zulia, perdón, del Perijá venezolano, en el Zulia, el Machique, cabeceras del Limón. Pues allí se instaló el campamento bolivariano donde delinquió Iván Márquez durante muchos años. Durante muchos años duraron ahí. Ahí murió uno de los miembros del secretariado, el sujeto Efraín Guzmán, hacia los años 2000. Y posteriormente, durante el relacionamiento con los ilegales, también se vivió en el Táchira y en el Apure, en donde el ELN viene siendo o venía siendo el grupo históricamente influenciador sobre esa región, en la región del ABC, denominada así por los ilegales, por los terroristas, contemplaba el Táchira, San Cristóbal, parte de Barinas y el Apure venezolano. Inclusive allí nació, hacia el año 2003, un grupo guerrillero, Frente Bolivariano de Liberación, que todavía está por los lados de casi igual Cubo y por los lados de Barinas. Es que para defender la revolución bolivariana, así como nacieron los Carapaicas y todos los grupos de paramilitares, desde el término muy bien usado, no el término que utiliza la izquierda colombiana para desmeritar y para vincular la actividad oficial del ejército colombiano y de las autoridades colombianas y del Estado colombiano, sino digo paramilitares porque se vestían como militares, estaban o utilizaban grados militares y prácticamente estaban en convivencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es una deconstrucción de lo que fue en algún momento el ejército venezolano y las Fuerzas Armadas de cooperación. Ya teniendo como este preámbulo, la guerrilla colombiana fue entrando y fueron asentándose en la línea fronteriza. Una vez inicia el proceso habanero, ese proceso habanero siempre supo de que ahí había unas presencias, especialmente del Loza hacia el sur, hacia el Amazonas. Fue motivo me acuerdo de 2 denuncias por parte de autoridades venezolanas, una por la autoridad parlamentaria de la señora Corina Machado y otra del mismo gobernador del Amazonas, en donde el señor advertía que había presencia de irregulares colombianos allí. Ese campamento es un campamento en donde se fraguó o de donde se concentró la actividad narcotraficante de la FARC, que vino después a complementarse cuando se llevó a cabo el DDR durante el proceso habanero, con que la FARC pues no desmovilizó su facción mafiosa, porque pues tenían que seguir ganando ampliamente dinero con el narcotráfico, que eso era lo que hacía las estructuras del bloque oriental. El bloque oriental, que era una estructura delincuencial que en un momento dado pues nos asestó algunos golpes de orden táctico en el sur del país junto con el bloque sur, después se convirtieron en empresas criminales narcotraficantes, ¿sí? Y eso pues llevó a la postre a la derrota militar de la que fueron víctimas, perdón, de las que fueron objeto por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ustedes saben que este bloque de la FARC, que era dirigido por el sujeto Jorge Briceño Suárez, alias el Mono Jojoy, pues tenía la función de copar la capital de la República y crear dentro del centro de despliegue estratégico, que era la Cordillera Oriental, iniciar un proceso de toma de poder por la fuerza. Pues no lo logró. Fue un bloque que fue derrotado tácitamente, que hoy tiene una disidencia, que fue esa disidencia que permaneció al margen del proceso de paz. Eso haciéndoles caso y creyendo en ellos, porque para mí fue es una disidencia consensada, incluyendo desde La Habana, ¿no? O sea, eso fue para mi concepto, fue muy bien acordado, y eso porque eso es lo que tiene
en ascuas, por ejemplo, el Partido del Común, que no ha podido renunciar a la combinación de las formas de lucha. Ellos siguen jugando la combinación de las formas de lucha. Hoy lo advertían algunas autoridades colombianas, hoy, de que siguen, inclusive el señor presidente de la República, que advirtió de que, desde Luxemburgo, de que hay una combinación de la forma de lucha. Entonces, esas circunstancias han hecho que la frontera venezolana tome una dinámica diferente, tome una dinámica muy fuerte, en donde ni siquiera los venezolanos son dueños de su territorio. Lo vimos en abril del año pasado, cuando lo mejor del ejército, bueno, no del ejército, yo no sé cómo ahora es que se llama, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atacó una facción del Frente 28 de las disidencias de las FARC, los originales, pues deben llamar los originales, porque ellos no entraron en el proceso de paz, y fueron víctimas de una derrota implícita, ¿no? En una operación aerotransportada y helicoportada, donde hubo medios regulares, tanques, aviones, cañones, pues quedaron en el vacío y fueron golpeados, secuestrados, y por información se tiene de que el gobierno venezolano tuvo que aceptar un proceso de despeje bastante humillativo, diría yo, para el régimen de Caracas. Entonces, esas circunstancias son las que están dinamizando considerablemente el límite internacional. Agudiza esta situación la presencia de potencias islamiféricas que son aliados del gobierno venezolano. Para el primer orden voy a hablar de Irán. Hay una presencia en territorio venezolano de estructuras como la Hezbollah. Para eso ustedes pueden ver una crónica muy clara de esto en libros como El Palestino, que se están viendo desde la década pasada, La Yihad América del señor coronel John Marulanda, que hace una crónica de cómo vienen vinculándose estos grupos de extremismo islámico que están llegando a América. Irán, desde el periodo de Ahmadinejad, abrió 13 embajadas en América Latina. O sea, hace una mayor presencia. Hay presencia de la inteligencia iraní. Eso lo hemos visto incluyendo en Colombia en murales y en arte callejero, donde hablan de solidaridad con el pueblo palestino, solidaridad con Irán por el bloqueo que viene siendo objeto por parte de los Estados Unidos, con el fin de obligarlos a que su potencial energético no sea utilizado para armas de destrucción masiva. Entonces, Irán viene jugando un papel importante. Acordémonos que desde el inicio del gobierno de Chávez se habló de unas fábricas de armamento, unas fábricas para fusiles Kalashnikov, donde se fabricarían los fusiles y se fabricaría la munición. Eso tiene un trasfondo, porque fue que a la FARC las tumbaron. Si ustedes recuerdan la venta de armas de los 10.000 fusiles de la FARC, que se llevó a cabo a finales de la década del 90, en el cual estuvo incurso y directamente el jefe de inteligencia peruana, Vladimiro Montesinos, que le costó, prácticamente le costó la cabeza como jefe de inteligencia, y posteriormente eso fue una de las causales por las cuales el pueblo peruano decidieron la salida de Fujimori durante su segundo periodo. A la FARC las tumbaron ahí, porque es que esos fusiles eran calibre 7.62. Y resulta que el calibre 7.62 venía siendo proscrito por las convenciones de uso de armas individuales, por los protocolos, por el DIH, ¿sí? Y entonces pues se quedaron sin munición. Chávez muy gentilmente les iba a solucionar el problema a partir del 2000, cuando empezó a anunciar que iban a instalar una fábrica para esas municiones con asistencia iraní, antes que rusa, ¿no? Naturalmente, ahí venía de la mano el cambio de los equipos de los cuales fueron objeto las fuerzas venezolanas. La doctrina venezolana, por ejemplo, en blindados, era francesa. Era también americana.
los uniformes, el armamento individual era FAL belga, me acuerdo tanto. Y esto fue cambiando paulatinamente hacia el eje ruso. Tanto así que hoy en día, pues, el fusil oficial de las fuerzas del régimen de Caracas es el Kalashnikov, el AK-47 en sus versiones recientes. El armamento, que es un armamento de última tecnología, que peligrosamente está en poder de una institución como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene una doctrina de asimétrica, de Berenstringer, que habla de dispersión de medios. Es muy peligroso esto. ¿Por qué? Y lo explico. Es que ellos hablan de la defensa popular para parecerse a los cubanos y a todos los... Inclusive tiene también mucho parecido. Esas SODI, las zonas de defensa integral, es también parecida mucho a la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Y eso por qué se dio también? Y permítame irme un momentico hacia allá. Se dio después del 11 de abril, cuando Chávez, pues, Chávez trató de quitarle el monopolio, le quitó el monopolio de las armas a los militares venezolanos y se las entregó al pueblo. Es que con el cuento de armar la defensa integral. Eso es lo que creó, esa es una muy buena forma, como lo hizo igualmente la Revolución Islámica. Acuerden que la Revolución Islámica tiene unos cuerpos armados como la Guardia Revolucionaria Islámica, que inclusive tiene más poder que la misma fuerza regular iraní. Pues eso es un símil lo que montó Chávez desde el Frente Francisco Miranda, desde el Frente, y ahora con las Fuerzas Armadas, perdón, con las milicias, las FAES y todos esos nuevos grupos que han salido en defensa del rey, que ha creado el régimen. Esa situación también nos pone en alerta a Colombia, y creo que eso fue motivo de la reunión que llevó a cabo el presidente Duque, la vicepresidenta y canciller y nuestro ministro de Defensa, en donde el embajador ruso aseguró que que Rusia no permitiría que armamento de última generación, porque es armamento de última generación, última tecnología, armamento antiaéreo, armamento artillería de largo alcance, artillería misilística, carros blindados, inclusive la teoría de campaña también, morteros, puedan caer en manos de irregulares colombianos, porque eso sería grave para la seguridad de Colombia. De por sí, los últimos días hemos sido víctimas de ataques a las guarniciones militares fronterizas. El grupo mecanizado Rondón en La Guajira, donde sede de nuestra fuerza de cobertura, pues fue víctima de ataque la semana pasada. Este fin de semana, el batallón Santander, con armas de tiro parabólico, ¿sí? Y esas son armas de tiro parabólico que hemos visto que son de tipo hechizo, pero en cualquier momento pueden ser regulares. Un mortero de 81 milímetros o un mortero de 120 milímetros, que hace parte del arsenal venezolano. Eso no será la primera vez también que lo vivamos. El general Carvajal, hoy detenido en España y seguramente extraditado a Estados Unidos, que fue el hombre que servía de enlace con los grupos irregulares colombianos, especialmente con los grupos que delinquían en el sector de San Jesús María Semprún, con Zamora y Frente 33, que delinquía en esa época, que todavía pues, está sobre ese sector ahora con alias Mechas. Acordémonos que entregó unos cohetes antitanque. Eso fue de origen sueco, unos cohetes antitanque de origen sueco en el año 2009. Entonces, todas esas circunstancias hacen que la situación esté muy enrarecida, esté muy crítica, ¿sí? Para hablar del concierto local, ¿no? Porque si vamos al concierto internacional, no es Colombia la que ha dicho que están en Venezuela. Son los mismos rusos los que han dicho. El canciller Lavrov dijo que tenían intenciones de acudir
en ayuda y en apoyo al gobierno venezolano. Fuera de eso, es evidente que el armamento de última generación que llegó o que viene llegando a Venezuela desde el 2007 para el reemplazo de unidades norteamericanas, francesas, como lo dije anteriormente, llegaron con cooperantes, no solo rusos, sino bielorrusos y ubecos. ¿Sí? Entonces, eso también es perfectamente demostrable. Inclusive, en un ejercicio que se llevó a cabo en la llanura venezolana en el año 2014, en donde fuimos invitados algunos efectivos militares colombianos, ahí había rusos, había huecos y había kazajos. Además, creo que también había gente de Bielorrusia, ¿sí? Entonces, pues esas circunstancias hacen crítica a la situación de seguridad en la frontera. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han expresado su voluntad de adelantar su cinturón de seguridad, pues colocando medidas preventivas y armamento seguramente en Polonia y Estonia y en algunos sectores. Y la respuesta rusa a esto ha sido: si usted se me mete allá, yo me meto en América Latina. Ya lo han intentado 2 veces. A partir del año 2003 ha venido viendo sobrevuelos de aviones con gran capacidad y trayectoria rusos. Ha habido incursiones en el Caribe, en el Caribe, de unidades a flote de la Marina rusa, y eso pues nos ha puesto en alerta a Colombia. Ustedes saben que Colombia no tiene una carrera armamentista, que tenemos que nuestras fuerzas militares, que son unas fuerzas demócratas, que son unas fuerzas respetuosas de los derechos humanos, han tenido que verse involucradas en el conflicto interno de la agresión comunista que nos afecta desde 1964 y que nuevamente hoy, pues a través de las famosas disidencias, narcotraficantes y con algún componente ideológico, siguen en su actitud beligerante, especialmente el ELN. Capítulo especial merece el ELN. El ELN tiene más conexión, como lo dije yo, que la misma FARC. Recuerdo un incidente que hubo a mediados del año 2004, ¿sí? Donde murió una ingeniera de PDVSA en el sector de La Victoria, del Apure venezolano, y fue un ataque de la FARC. Y fue un ataque por reprimenda a la acción de alguno que otro efectivo militar, pues que no aceptaba ver la dignidad de su institución acompañada de la ilegalidad y los terroristas narcotraficantes colombianos, ¿sí? Esas circunstancias nos dan una lectura de que la FARC, en cierta forma, no se dejaban manejar del régimen de Caracas. Al contrario del ELN. El ELN, desde el COSE, su dirigencia, lleva muchos años, pero muchos, fuera de Colombia. Inclusive antes que los cabecillas de la FARC. Hablamos que Iván Márquez, más o menos hacia el año 99, 98, pasó a Venezuela. Timochenko, que era el cabecilla, hoy en día líder político y dentro de la legalidad el Partido del Común, que es el partido de las excombatientes de la FARC. Llevaban Jesús María Semprún como desde el 98 también. Fue una decisión prácticamente del secretariado para resguardarlos de la ofensiva militar. ¿Sí? En el Arauca también, inclusive estuvo Granobles, Arcesio, que murió recientemente asesinado dentro de la puja intestina entre bandidos. Y esta gente pues estaban ahí, pero mantenían la distancia con los venezolanos.
diferente a Pablito, diferente a Gavino, diferente a Antonio García, Pablo y ellos, que eran clientes de los principales bares, hoteles y mejores sitios de Caracas a partir del año 2002. Ahí está muy clara la vinculación desde mucho tiempo antes de la guerrilla del ELN y la simpatía con el gobierno venezolano, tal vez en alineación estratégica con su patrón cubano, ¿no? Que inició un proceso de subyugación del gobierno, el Estado y el pueblo venezolano desde la misma posesión de Chávez. Con estas circunstancias en juego, pues lo que se vive en Ucrania nos puede afectar a nosotros. No en vano, pues se puede abrir un boquete a la direccionamiento estratégico de Estados Unidos en Europa a través de la OTAN, abriendo un conflicto en América Latina. Yo recuerdo que nosotros, cuando fuimos a ser huéspedes de la base norteamericana, que había salido de Manta, porque el gobierno de Correa no le dio no le dio una mayor permanencia en el territorio de Manta, en Ecuador. Cuando nosotros fuimos a albergar esa base en apoyo a la lucha contra el narcotráfico, Chávez y casi todo el ALBA y todo el Foro de Sao Paulo y toda la parafernalia de mandatarios de izquierda que hacían parte de la fauna suramericana, Lula, Kirchner, todos saltaron por esta situación. Hoy en día vemos de que la permanencia de militares rusos, la permanencia de militares iraníes y en algún momento se está viviendo también alguna cooperación con Turquía, pues es viva en Venezuela. Y nosotros pues estamos obligados a tomar las medidas. Estamos obligados a cumplir la Constitución, los militares de Colombia, y a cumplirle al pueblo colombiano en cuanto al respeto a su libertad y soberanía. ¿Sí? Y este aspecto, coronel, es bastante importante. Se ha dicho que ya la frontera colombo-venezolana pasa a formar parte de estas zonas grises donde el conflicto tiene una significación diferente. Y esa significación diferente, vamos a escuchar a Carlos para que también participe en esa posición que se está tomando y que, como usted bien lo dijo, es una nueva forma de lucha. Esa forma nueva de lucha tiene mucho arraigo en estos conceptos de la guerra asimétrica, de la guerra híbrida, etcétera, que están acompañados del control de la opinión pública. Y observamos cómo de punta a punta y ahora con la crisis ucraniana podemos ver cómo este modelo está más vigente que nunca. Adelante, Carlos. Sí, Melbourne, precisamente la preocupación es que Colombia vino a quedar en medio de un conflicto que inició tan lejos como lo estaba describiendo el coronel Ariza, pero que a través de esa participación rusa en Venezuela, pues nos vino a quedar aquí en la puerta, en la frontera. Y yo quisiera mencionar algo que es muy preocupante y es el tema de unos informes de inteligencia que se han hecho públicos en algunos medios de comunicación en Colombia que efectivamente confirman esa participación rusa e incluso de otros países, de Irán particularmente. Y con relación a la parte de esta participación rusa, se podría mencionar que hay por lo menos 68 miembros del ejército ruso que están permanentemente en Venezuela. Ellos son incluso relevados cada 3 meses. También hay elementos hechos en Rusia, tanques, unidades de artillería, que incluso hace muy poco, el 27 de enero, incursionaron en el campamento de alias Antonio Medina, cabecilla de una de las disidencias de las FARC, que era el Frente 28, ya lo mencionaba este frente el coronel Ariza,
y produjeron unos resultados muy favorables en contra de esta guerrilla o de esta disidencia. Y en ese momento, pues, se interpretó que era una parte o un apoyo que estaba brindando el régimen de Maduro en contra de aquellas guerrillas que considera sus enemigos. O sea, el régimen de Maduro tiene ciertas alianzas con lo que es la Nueva Marquetalia, con lo que es el ELN, pero por supuesto, cuando hay confrontación entre grupos guerrilleros, pues se identifica que el régimen combate a aquellos grupos que son enemigos de quienes considera sus aliados. Se han identificado drones iraníes artillados que están patrullando la zona de frontera, pero hay algo también muy preocupante, y es que agencias de inteligencia británicas y estadounidenses han alertado al gobierno del presidente Duque, por ejemplo, sobre ingresos de dinero, giros que se hacen desde Rusia a cuentas bancarias colombianas de personas que por su naturaleza es muy difícil identificarlas o vincularlas con movimientos importantes de dinero. Y esto en víspera de una situación electoral es muy preocupante, porque se ha identificado que no tiene nada que ver con flujo de narcóticos o digamos con dineros vinculados al narcotráfico, o sea que indudablemente estarían vinculados a compra de votos o a intervenir de una manera peligrosa las próximas campañas que hay en Colombia para Congreso, para presidente. Esta injerencia rusa es la que el presidente, la canciller colombiana, el ministro de Defensa se han encargado de denunciar. Por supuesto, el embajador ruso en Colombia pues ha rechazado estas declaraciones, ha dicho que no son proporcionadas a la realidad y que Rusia garantiza que el armamento nunca va a caer en manos de guerrilleros, lo cual es muy difícil, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, pues el hecho de que esté en manos de estas Fuerzas Armadas Bolivarianas quiere decir que están apoyando una parte de las disidencias o de los grupos guerrilleros colombianos. Es una situación muy preocupante que se da en la frontera y que, como te digo, a pesar de haber sido originada en sitios muy distantes, pero nos deja a nosotros en medio de este conflicto. Es muy preocupante, ¿no? Bastante preocupante. Quisiera... Perdón, yo hago una intervención ahí sobre dos aspectos fundamentales. A inicios del... bueno, ustedes saben que el mando operacional de la ideologizada Fuerza Nacional Bolivariana, que por cierto, yo veo que tú eres venezolana, ¿no? Maybor, ¿sí? Yo no entiendo cómo la primera condición de una fuerza armada al servicio de su nación es que es de todos, no es del PSV ni del régimen. Y lo que uno ve ahí es que es un poco de gente ideologizada. Uno ve a Padrino López hablando como si fuera un dirigente político del PSV. Y también al almirante que recientemente nombrado presidente jefe operacional de la Fuerza Armada Nacional. Ahí hablaron de los Talcol y después de los Talcol, iniciando este año, Maduro dijo que iban a iniciar un proceso de reconquista del territorio nacional. Ese proceso de reconquista no es más que es tomar partido entre el bando de las FARC, los originales, que es el Frente 28 y el Frente 10, con Arturo y con Medina, por un lado, que son los de Gentil Duarte, o sea, son los que no hicieron parte del proceso de paz y que lo único que están haciendo es utilizando el narcotráfico como fuente de financiación y de mantenerse en la lucha armada. Y entraron en disputa con la gente de la Segunda Marquetalia. Eso se vio desde una reunión que se realizó el año antepasado, cuando Iván Márquez, que fue sorprendido y que fue señalado inclusive por un familiar muy cercano, creo que un primo, que era el testaferro de él y el encargado de sus acciones ilegales con respecto al narcotráfico, cuando fue señalado, pues huyó.
La segunda vez que hace el señor eso, ¿no? En el año 1986 también lo hizo, cuando hizo parte del proceso de paz con Belisario Betancur, hizo parte de la Unión Patriótica. Esta circunstancia, él se fue con la segunda Marquetalia, él pensó que Gentil Duarte, que Iván Mordisco y que todos ellos, que sean parte del bloque oriental, que eran los del Mono Jojoy, le iban a rendir tributo, y no fue así. Y se convirtieron en rivales por narcotráfico, cual capos. No se espera menos, ¿no? Pues al fin y al cabo, en eso se convirtieron la FARC, en un cartel de narcotráfico, en donde tienen injerencia en todas las cadenas de cultivo, desde el cultivo hasta la comercialización internacional. Cuando se enfrentan, pues mueren los principales, la muerte del Paisa, la muerte del sujeto Romaña, que fue el presidente de una organización de líderes sociales aquí, que la agremiaron y agremiaron a todos, la Asociación de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, de la cual era el presidente cuando huyó hacia Venezuela. Y con todas las circunstancias, pues tuvieron que apelar al gobierno venezolano, que había actuado también había tomado parte en abril del año pasado, como lo dije. Ahorita nuevamente vuelven, pero ya también alineados con el ELN, que seguramente va a sacar su tajada, porque si sacan de la competencia a las estructuras de la FARC, pues van a ganar gran parte de las rutas de comercialización. Eso es lo que está pasando en el ámbito local, ahí en el Apure, lo que está pasando en Arauca, lo que está pasando en el Lorza, ¿sí? Pero eso lo anunció el gobierno venezolano. Y esa es la materialización de una cuestión que se llama la guerra híbrida. La guerra híbrida, que en eso muy, muy bien descrita, lo habla Moisés Naín, analista venezolano, habla sobre la superpotencia barata y habla sobre cómo Rusia, a pesar de contar con una economía mucho menor que algunos países europeos de economías que están en este momento estancadas, ha logrado volver a posicionarse como un jugador de orden mundial. Y esa punta de desinformación, operaciones especiales, ciberataques y seguimientos y acciones totalmente irregulares. Eso es lo que puede pasar en la frontera nuestra. Colombia viene recepcionando un número muy grande de migrantes venezolanos que por las condiciones de ser país receptor, pues se les ha dado entrada, están entrando en cualquiera de nuestras regiones, y poco a poco han llegado a zonas donde por nuestra situación de conflicto con Venezuela pueden ser de posible problema. Le va a poner del Magdalena Medio, donde hemos encontrado gente haciendo inteligencia a la aviación estratégica nuestra. Ha habido problemas en las vías del sur del Cesar, en el mismo el Valledupar y en Arauca, ¿sí? Entonces lo que se prevé, lo que nosotros los analistas miramos, es que se está utilizando la modalidad híbrida, la capacidad de pasar de lo regular a lo irregular. Entonces aparecen tropas regulares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también van de la mano de tropas irregulares y de acciones irregulares de los FAES, que es importante tener en cuenta, de las milicias, que fue una responsabilidad que le dieron hace como un año después de la derrota y del descalabro de abril de los cazadores. Entonces les mandaron milicias, y los campesinos venezolanos han venido y han pasado la frontera y han denunciado que allá llega gente y han asesinado. Pues ¿por qué? Porque un grupo miliciano pues no obedece a ningún protocolo, no obedece a ninguna norma, no obedece a ninguna ley, lo que corresponde en el actuar y en el protocolo de las fuerzas regulares que representan un Estado. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay un alto componente mediático, esa es la otra virtud que tiene la guerra híbrida,
Entonces, ustedes ven, salen videos en donde se anuncia que se cogieron tancoles, que se acabaron campamentos. Por ejemplo, ese campamento al cual Carlos habla muy claro, que fue el campamento donde quedó Medina, quedó herido al parecer, o muerto, no se sabe todavía, no se ha podido evidenciar bien, pero eso fue con artillería de grueso calibre, o sea, con eso no fue con artillería popular, ni con artillería con cilindros o artillería que usan los grupos irregulares. Entonces ahí se ve que por las granadas y por toda esta cuestión se nota que fue artillería de 105, diría yo, artillería regular, que hace parte de tropas regulares. Entonces, esto hace parte de una campaña de tipo híbrido que nos puede afectar, porque así fue con Ucrania. En Ucrania, tropas no identificadas con uniforme ruso, hablando ruso, teniendo en cuenta pues de que eran parte del sector del Don, donde está el sector colindante con Rusia, pues es ruso parlante, en virtud a que Ucrania fue una nación o perteneció en algún momento a la URSS, pues también nos puede pasar a nosotros. Tropas no identificadas que están entrando, masacrando, matando, desestabilizando, poniendo artefactos explosivos. Y eso es lo que crea zozobra y desestabiliza la región inmediata. Lo estamos viendo en Arauca y lo estamos viendo en el Catatumbo, en ambos lados. En Cúcuta lo estamos viendo. Entonces, esa es una modalidad muy de los rusos. Así se quedó Ucrania sin la mitad de su territorio colindante con Rusia y sin Crimea también. Claro que Crimea pues, fue legalizado posterior con un plebiscito que votó por mantener la nacionalidad rusa. Entonces, yo creo que esto es muy delicado y es necesario tomar las medidas. Las medidas que se deben tomar son inmediatas. Prácticamente nuestra fuerza militar debe volcarse en cobertura sobre la frontera y se deben cerrar las fronteras hasta que se mire cuáles, o por lo menos los principales corredores de movilidad de los batidos, que son los que están entrando en profundidad en el gobierno, en el territorio colombiano. Y circunstancias también en donde las Naciones Unidas también tienen que actuar. Una frontera con este grado de estabilización, podemos compararla con Cachemira, ¿no? O con Nagorno-Karabaj. Pues las Naciones Unidas deberían disponer de unos observadores para bajar la tensión y que se pueda evidenciar la permanente violación, uno, dos, las actividades hostiles del cual hemos sido víctimas, no ahorita. Recordemos que el 20 de agosto del año 2015, que es algo que quedará en la infamia, como dijo Ruth, fue cuando sacaron los colombianos a culatazos de Venezuela, familias enteras la hicieron cruzar el río y les destruyeron sus casas asentadas desde hacía más de 20 años, no les reconocieron su ciudadanía, esa ciudadanía que se las había dado Chávez, inclusive, claro, con un objetivo político de que votaran por él, pero se les había dado, eran ciudadanos de Venezuela y le rompieron los papeles y lo sacaron. Recordemos que eso quedará en la infamia, por lo menos eso no se puede perder. El único que quiere perder eso es un presidente de nosotros, un expresidente que se llama Ernesto Samper, que aplaudió eso desde UNASUR. Entonces, pues, pero bueno, pues ¿qué se puede esperar de un presidente vinculado con el narcotráfico? Entonces, coronel, hay algo importante que quisiera que usted hiciera hincapié, y es el hecho de que, bueno, al tener Venezuela aliados tan poderosos como Rusia, como Irán y como China, entre otros, vale la pena destacar que también hay muy buena relación con Turquía y con Bielorrusia. Y en el caso colombiano, ¿ustedes siguen manteniendo todo lo que es la fortaleza del apoyo de los Estados Unidos? Ayer vimos unas declaraciones también relacionadas con Israel, pero ¿cree que es suficiente esto? Porque América Latina está plagada por el socialismo del siglo XXI y cada día pareciera que está ganando mayor parte de territorios a través de unas elecciones que también son bastante criticadas por los mecanismos que se utilizan
para el sistema de votación. ¿Cree usted entonces que ustedes tienen el apoyo suficiente? Que se llama una valoración de potenciales. Colombia no puede iniciar una carrera armamentista porque no tiene los recursos para eso. Nosotros somos un pueblo que hemos tenido que soportar una guerra y una agresión marxista-leninista que quiere imponer una dictadura del proletariado ya anacrónica, pero pues todavía tenemos esos problemas. Entonces, nuestra fuerza militar ha tenido que adaptarse a esa realidad nacional y nosotros no disponemos de armamento estratégico de última generación. Nosotros, por ejemplo, Colombia no tiene tanques. Nuestra Fuerza Aérea está en proceso de compra de aviones de última generación, porque nuestros aviones datan de la década de los 90. Ah, sí, que nosotros tenemos capacidad y los hemos puesto con tecnología propia, tecnología israelí, pues todavía los tenemos en línea de vuelo y con capacidad, sí. Nuestras capacidades estratégicas van muy dedicadas al mantenimiento del orden público interno de nuestra nación. Nuestras fuerzas especiales son de primer orden. Nuestra brigada de aviación, pues, es brigada de aeromóviles, es helicópteros. Nosotros tenemos helicópteros de ataque, como son los Arpía, que por cierto fue un invento de un oficial colombiano que después fue patentado por la Turcosi. Pero todo va dirigido a salvaguardar la vida, bienes y honra de los colombianos. Nosotros nunca hemos tenido una intención de agredir, y mucho menos a un país con el cual nos une profundos lazos históricos y de hermandad. Yo creo que ningún país suramericano está para armar guerras, ni más faltaba. No estamos en posiciones económicas, estamos en reactivación. Pero sí tenemos claro, o por lo menos para mí me queda claro, que lo que no hagamos los colombianos no lo hace nadie. Ya hemos visto casos como el de Georgia, de Georgia, del año 2006, donde pues los rusos entraron hasta Tbilisi y no hubo quien los ayudara. Yo creo que sí es necesario por lo menos tomar una actitud, crear una disuasión creíble, basada en una valoración de potencial, en un equilibrio dinámico. Porque es que el armamento venezolano, los Sukhoi venezolanos, los blindados venezolanos, el armamento de última generación en el cual invirtieron miles de millones de dólares, a pesar de que su pueblo está aguantando necesidades, pues es un armamento que en el hemisferio muy pocos países, yo diría que Brasil, y en algún momento Chile, desde el punto de vista, por ejemplo, del poder aéreo. Pero el resto desequilibra totalmente el concierto suramericano, ¿sí? Entonces, sí hay necesidad de crear un equilibrio. Un periodista colombiano recientemente no, hace 48 horas le decía a nuestra canciller, pero ¿cómo nosotros vamos a tener autoridad moral para exigirle a los venezolanos que los rusos no los apoyen si a nosotros nos apoyan los norteamericanos? Sí, pero es que el apoyo norteamericano es al ejército legítimamente constituido de la nación. Es un ejército que cumple los cumple los protocolos y cumple con todos los parámetros internacionales. Nosotros somos miembros de OTAN, pero en calidad de socio global. O sea, nosotros no podemos, los colombianos no podemos esperar que la OTAN vaya a venir en nuestra ayuda en un momento dado. Y la situación es que el grado de agresividad del discurso de la alta dirigencia política venezolana, que es la misma del PSV, o sea, de Diosdado, que siempre caen en el ataque personal y en la degradación y en la grosería de la cual Chávez nos tenía acostumbrados, y pues no cambió con Maduro, pues no iba a cambiar porque pues, ¿qué se puede esperar? Entonces, pues esas circunstancias hacen de que Colombia tiene que tomar medidas serias, vuelvo a repetirlo, de cerramiento de frontera, de algunos migrantes por su entrenamiento militar, por su connotación de haber pertenecido a las Fuerzas Armadas,
venezolanas, pues tendrán que pasar a unos sitios con todas las comodidades y todo, inclusive con la veeduría de las Naciones Unidas o de la Organización de las Migraciones, pero tienen que tomarse medidas. Aquí no se puede seguir pensando en que sí, somos un país receptor, somos un país hermano. La sociedad colombiana ha recepcionado a la migración venezolana sin problema, pero también hemos tenido situaciones que en algunos paros recientes, en los paros recientes, en abril del año pasado, concretamente, hubo presencia de ciudadanos venezolanos participando en esto. Hay una incidencia muy pequeña, hay una incidencia también de impacto en la delincuencia común. Eso tiene una razón, y es que si usted recuerda, con mucha tristeza, lo digo yo, porque ese fue el inicio del fin de Venezuela como nación, es que Chávez él mismo subvertía el orden. Si usted recuerda, en sus programas de Aló Presidente decía, robar por hambre no es robar. Él mismo desafiaba a la autoridad que él mismo representaba como jefe de Estado, ¿sí? Él mismo decía que invadieran las comunidades, invadieran zonas, fincas, urbanizaciones. Todo eso crea una cierta cultura de ilegalidad y cultura de no acatamiento a la ley. Y en eso nos hemos visto envueltos nosotros acá. Nuestra Policía Nacional, que es una policía muy profesional, ¿sí? Hemos perdido policías en donde la respuesta a una requisa, que es un acto de control ciudadano y de seguridad ciudadana, la respuesta es a tiros. Y desgraciadamente pues, ha sido con nacionales venezolanos. Mire que hay, inclusive yo como ciudadano, estamos muy bien educados, los ciudadanos colombianos, para no ir a caer en el falso señalamiento o en cuestiones xenófobas que no vienen al caso, no vienen al caso. Pero sí ha habido un incremento de estas circunstancias. Entonces, eso en cuanto a los impactos de seguridad ciudadana, más los impactos de seguridad y defensa sí son muy grandes. Y Colombia debe tomar acción. Y los Estados Unidos deben darnos el apoyo que se requiere y que es necesario. No para agredir, para la defensa, que diría yo. Porque el apoyo y la alianza en este momento y nuestra membresía a la OTAN no son una disuasión creíble en mi concepto. Se necesita material. Por entrenamiento no hay problema, porque el ejército colombiano es un ejército profesional que lleva desplegado 70 años, acostumbrado a las privaciones de la guerra. Nuestros oficiales, nuestros suboficiales son gente que no está en los batallones, ni está en las comodidades de los casinos, ni siquiera, y en lo más triste, no están con las familias. Están desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. Saben qué es pelear en la selva, saben qué es pelear en desierto, saben qué es pelear en llanura. El cielo que el ejército colombiano es un ejército que está acostumbrado a la guerra y a las privaciones. Y fue así que logramos ganarle la guerra al enemigo marxista-leninista que quería subyugar a la sociedad colombiana con la dictadura del proletariado. Entonces, creo yo que en cuanto a material humano no tenemos problema, en cuanto a nuestras capacidades de fuerzas especiales tampoco, y algunas otras capacidades que tenemos que volver a reevaluar lo que hicieron con la inteligencia durante el gobierno del presidente Santos y posteriormente con lo que ha pasado recientemente con nuestro aparato de inteligencia, que llegó a ser el mejor de Sudamérica. Lo vimos representado en la operación, una de las operaciones más gloriosas de la historia militar del mundo, que fue la Operación Jaque, y muchas más operaciones, pues que por atención no se pueden decir, pero que hacen gala del profesionalismo de las fuerzas militares colombianas. Pero sí necesitamos material. Y bueno, hemos visto que el coronel ha dado una explicación muy amplia que le agradecemos. Me voy con Carlos porque ciertamente uno de los mecanismos que ha utilizado el régimen chavista en prácticamente como coalición con todos los aliados es penetrar todas las instancias del poder. Y hemos visto cómo eso ha avanzado, ya no solamente en Colombia, sino en cualquier otro país que resulte enemigo
de ese proyecto bolivariano. Carlos, en estos momentos acá en Nueva York estamos a la espera, por ejemplo, de la extradición del hermano de la ex senadora Piedad Córdoba. Estamos a la espera de otras personas que están bajo arresto y que podrían eventualmente ser procesadas si terminan siendo extraditadas a los Estados Unidos. También tenemos el tema que está en estos momentos en boga, porque es que la campaña electoral en Colombia tiene unos elementos que son diferentes. Y esos elementos son diferentes porque tenemos a un hombre como Gustavo Petro que aparece en la primera línea y que es muy amigo de estos grupos que forman parte del socialismo del siglo XXI. Quisiera tu opinión sobre estos dos puntos y particularmente ha generado mucha roncha esa reunión que tuvo Petro con el Papa Francisco y lo que viene después de eso. Así es que quisiera que te hablaras. El coronel se tiene que ir. Yo Muchísimas les gracias. pido, por favor, me toca retirarme y les agradezco inmensamente la atención, les agradezco inmensamente la invitación. Créanme que esta es una situación muy crítica y Claro. si nos descuidamos podemos vernos involucrados en una aventura que no sabemos cómo va a terminar. Muchas gracias, un saludo para Carlos, mis respetos y señora Maybor, muchas gracias. Muchísimas gracias, coronel. Y ya lo volveremos a saludarlo, coronel. Gracias. en un futuro. Bueno, Carlos, extraordinaria la exposición del coronel Ariza, pero vámonos hacia esas preguntas que te hice, porque hay mucha gente que tiene preocupación por lo que está ocurriendo con Petro. Y por otro lado, hay mucha gente que tiene dudas, no sé por qué, de que el hermano de Piedad Córdoba y otros que están a la espera de la extradición vayan a ser enviados aquí a los Estados Unidos. Adelante. Sí, incluso en las redes sociales colombianas han circulado unas noticias muy profusamente. Hay que esperar a ver si efectivamente se llevan a cabo o se vuelven realidad, en el sentido de que Alex Saab parece que ya tiene una negociación muy cercana con Estados Unidos, con la justicia de Estados Unidos, y va a manifestar todo lo que se ha dicho anteriormente que él sabe sobre las relaciones de otros países con el régimen de Maduro y particularmente sobre la participación también de algunos personajes, algunas personalidades de la política colombiana, algunos de los que tú ya has mencionado. Sin embargo, yo creo que hasta el momento hay muchas cosas que están en el campo de la especulación. Lo que es un hecho es que está muy pronto el momento, muy próximo el momento en el que se puedan resolver esas dudas y ya se puede hablar con muchísimo más contundencia y con más conocimiento real de la situación. Por lo pronto, digamos, la preocupación que hay es que todo lo que venimos conversando a lo largo de este programa, que tiene que ver con la dictadura de Maduro en Venezuela, pues tiene un vínculo muy cercano con las extremas izquierdas en Colombia y digamos, no es equivocado pensar que tiene también un vínculo muy cercano con el candidato Gustavo Petro. Es más, se conoce que Gustavo Petro fue asesor incluso de Maduro, asesor que realmente pues deja mucho que desear en sus conocimientos de economía porque hoy por hoy la situación de Venezuela no puede estar peor. Las propuestas que ha hecho Petro para Colombia en su economía, si él llega a ser presidente, serían catastróficas. Él le propone prácticamente acabar con la industria petrolera. Él propone echarle mano a los fondos de pensiones, a las pensiones de Colombia para pagar algunos déficits que se puedan presentar, que de hecho pueden existir y hay que atenderlos y hay que conseguir los recursos para pagarlos, pero no a costa de las pensiones o a costa de los fondos, de los ahorros pensionales de los colombianos. Esto realmente sería una situación pues muy, muy desfavorable para un gran número de colombianos. Y así podríamos quedarnos analizando todas las propuestas de
de Petro, algunas de las cuales rayan en el concepto de la expropiación. Y esto también tiene muy asustados a muchos colombianos que, como tú ya recuerdas, algunos han empezado a utilizar nuevamente el concepto de la cláusula Petro, que es una cláusula que se deja en las escrituras o en los contratos de negociación de bienes importantes, según la cual, en caso de ganar las elecciones, el candidato Gustavo Petro, estos negocios se caen, se deshacen, precisamente porque el temor es que el futuro de la economía colombiana en un gobierno de Gustavo Petro sería catastrófico, sería realmente pues muy cercano a lo que hoy es Venezuela, y por esta razón lo que hace la gente simplemente es proteger sus capitales. De resto, nada, con relación al tema que tocas, hay que esperar un poco a que lleguen precisamente los testimonios de aquellas personas que están o en Estados Unidos en negociaciones con la justicia o muy próximos a llegar allá, y esperar qué sucede después de estas negociaciones. De resto, yo quisiera pues resumir tal vez la parte que hemos hablado en términos de lo que está sucediendo en la frontera y de la injerencia rusa, de la injerencia iraní, incluso China, en una frase que dijo el presidente muy recientemente, el presidente Duque: las cosas se llaman por su nombre, y allá hay una dictadura que ha protegido grupos terroristas colombianos en ese territorio. Yo creo que con esa frase es entendible cualquier temor que pueda existir con relación a apoyos militares extranjeros a Venezuela, al régimen de Maduro, y los temores que puedan suceder del lado colombiano y desde nuestro gobierno. Es tal vez lo que podría comentarte para redondear todo este tema del cual hemos hablado. Bueno, Carlos, creo que hemos tocado todos los temas que nos habíamos propuesto en la agenda. Fue muy rica la conversación con el coronel Ariza y lo tenemos que traer nuevamente porque Colombia tiene que ser, además de objeto de preocupación por parte de todos los amantes de la libertad y de la democracia, tenemos que meterle el ojo porque el proyecto de Venezuela es un proyecto de ampliación territorial de la Gran Colombia. No sabemos qué es lo que andan pensando esas mentes perversas que gobiernan y controlan el país, pero ya podemos observar por lo que está pasando en la frontera que eso busca una ampliación y es muy peligroso. Así que nos despedimos por ahora. Carlos, mil gracias por estar con nosotros nuevamente en esta alianza de Sin Filtros Colombia. Nos vamos a ver la próxima semana que estaremos allá en Bogotá, compartiendo con muchos amigos y con muchos expertos en el tema que nos ocupa y es esa ampliación del eje del mar, por llamarlo de alguna manera, Carlos. Será un gusto contar con tu presencia aquí en Bogotá, en Colombia. Y bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, Melbourne, como siempre es un gusto compartir contigo en este programa y poder analizar toda esa situación que nos interesa tanto a los venezolanos, a los colombianos y en general a los latinoamericanos. Bueno, y ahora quiero darle las gracias a todas aquellas personas que nos han acompañado en esta transmisión, a todas nuestras llaves, a los moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta, a Lontán, a Camino, a Loli Espinosa y a María Isabel Valencia. Muchísimas gracias. Nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque juntos salvamos vida. Adelante. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.